y bienvenidos al noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, en su versión especializada en salud. Desde este espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, les compartiremos la información más reciente sobre ciencia y tecnología. El crecimiento de las grandes capitales ha llevado a que numerosas comunidades rurales sean declaradas zonas de riesgo sanitario al convertirse en vertederos de residuos urbanos e industriales. Estas áreas cercanas a metrópolis en expansión sufren las consecuencias de la contaminación, destacando la urgencia de soluciones sostenibles. Una larga lucha por recuperar esta represa de aguas negras en el centro de México. Se trata de la presa Endó, ubicada en el estado de Hidalgo, que recibe casi todas las aguas residuales de Ciudad de México y su zona metropolitana, donde viven 22 millones de personas, así como desechos industriales e incluso cadáveres. Entonces lo que nosotros tenemos aquí, lo que tú estás viendo es que se concentra lo que es un infierno ambiental y que son las zonas de sacrificio, que son las zonas que fueron sacrificadas, valga la redundancia, para que puedan funcionar bien la Ciudad de México. Uribe y su comunidad iniciaron hace 2 décadas una batalla para frenar este desastre, que incluye la contaminación de pozos de agua que abastecen a esta región. Su esfuerzo está a semanas de fructificar con un decreto gubernamental de restauración, primer paso de un largo camino para que la vida reverdezca en este lugar rodeado por una termoeléctrica, una refinería y otras industrias. Estos desarrollos han perjudicado la salud de los habitantes. Muchos de ellos han presentado casos de cáncer, así como enfermedades gastrointestinales y renales. Para los pobladores no hay duda de que la causa es la contaminación. Lo primero que se te viene a la mente es de que no es una casualidad, de que esto es debido a lo que comemos, a lo que respiramos, al ambiente, porque pues tenemos un foco de infección al cual ustedes ya fueron, que es la presa Endó. Las aguas de la presa sirven desde hace años a miles de campesinos para regar sus cultivos de maíz, chile, frijol o alfalfa. Las autoridades han dicho que investigarán la relación entre la contaminación y las enfermedades reportadas. Porque ya vemos muchas personas aquí en la comunidad que por toda esta cuadra sabemos ya muchos que tenemos cáncer y que pues como que es muy raro, ¿no? Que ya sean varias personas. La normativa oficial señala que cultivos de tallo alto como el maíz se pueden regar con aguas residuales, pero no aquellos en contacto directo con la tierra. El plan de restauración que se espera sea formalizado en septiembre busca reducir las descargas a la presa y mejorar el tratamiento de aguas. Ya es el 5º verano en el que la COVID-19 está presente entre nosotros. Lo que llama la atención son las oleadas de contagios anormales para la temporada, pues los virus respiratorios tienden a propagarse principalmente durante temporadas más frías. Esto implica nuevos esfuerzos de respuesta, sobre todo ante la posibilidad de cepas más resistentes. Al menos 40 atletas que participan en los Juegos Olímpicos de París dieron positivo por COVID-19. El dato fue difundido el martes por la Organización Mundial de la Salud, que lo vinculó al aumento de los casos en todo el mundo. No es sorprendente ver a deportistas infectados porque el virus está circulando bastante en otros países. Lo que es muy diferente ahora es el impacto. No estamos viendo los niveles de impacto que vimos en 2020, 2021, 2022. Y eso es porque tenemos terapéutica, tenemos mejores pruebas y tenemos protección debido a la infección anterior, además de la vacunación. Los datos recolectados por la OMS gracias a un sistema centinela de vigilancia epidemiológica en 84 países muestran que el porcentaje de casos positivos en las pruebas de COVID-19 aumentó en las últimas semanas. Este aumento ha provocado un incremento del número de hospitalizaciones y muertes en varios países. La experta de la OMS subrayó que los gobiernos deben reforzar el uso de las vacunas contra el COVID, especialmente de cara a los meses de invierno en el hemisferio norte. Es una realidad que la COVID-19 desestabilizó y agotó los sistemas sanitarios.
Pero esto explica solo una parte de cómo es que las enfermedades de transmisión sexual se han disparado en todo el mundo. Los estigmas, el poco financiamiento y la limitada educación sexual son factores que también contribuyen a este problema. Se incrementa el número de personas afectadas con VIH hasta en un 50%, sobre todo por la falta de uso del condón, entre otras medidas, lamenta el director del Consejo Estatal para la Prevención del SIDA, Luis Alberto Ruiz Mora. Mira, por darte un ejemplo, aquí en el estado cerramos el año pasado con un poquito más de 1,200 personas, prácticamente el doble de cuando iniciamos la administración en diciembre del 2018. Entonces, y a pesar de la pandemia, el tema del número de detecciones se mantuvo respecto al número de casos reactivos, no así en el número de pruebas aplicadas, pero ahora post pandemia se reactiva el tema de hacer más pruebas y evidentemente eso ha acompañado más diagnósticos. Al año, dice el funcionario, se registran alrededor de 700 casos nuevos de VIH. Pero no solo el VIH va al alza, también enfermedades de transmisión sexual como sífilis y gonorrea, lo que enciende los focos rojos, se explica. Sí, entonces hoy estamos hablando que para el año 2017 eran menos de 300 casos de sífilis en el estado y el año pasado cerramos con más de 1,400 casos de sífilis adquirida en mujeres, ojo ahí, en mujeres por 1,100 hombres. Entonces estamos hablando que aquí en el estado las mujeres son las que acuden más a solicitar un servicio médico. Lo mismo ocurre con otras enfermedades de transmisión sexual. Y lo mismo ha ocurrido, por ejemplo, con la gonorrea, ¿sí? Con el herpes genital y también con el chancroide, que es muy parecido a la sífilis. Es donde más se han incrementado los casos. Llamó a la población a acudir a atención médica en cuanto aparezcan fluidos o llagas, heridas o algún otro síntoma anormal en sus genitales para recibir atención médica, ya que estas infecciones son curables y sus tratamientos son gratuitos. Esta semana se realiza el tercer Congreso Estatal de Actualización sobre el VIH-Sida y las infecciones de transmisión sexual, con el objetivo de capacitar al personal que se encarga de acompañar a las personas que viven con VIH. Por cierto, cabe recordar que esta es una infección prevenible, crónica y médicamente tratable. Para UDG-TV Canal 44, Rocío López Fonseca. A medida que se asciende en altitud, existe menos oxígeno disponible para respirar. Pues, aunque la concentración de oxígeno en el aire es constante, la presión de la atmósfera disminuye, haciendo el aire más delgado. Con el motivo de presentar evidencias y fortalecer la vinculación con el entorno, nuevas investigaciones indagan en los efectos de la altura en el cuerpo. Imagina trabajar todos los días a miles de metros sobre el nivel del mar, donde el aire es más delgado y cada respiración se siente como una pequeña conquista. Este es el desafío diario que enfrentan hombres y mujeres que trabajan en altitudes extremas. Pero, ¿qué significa exponerse a grandes alturas? Comprender que exponerse a gran altura presenta unas severas patologías, tales como hipertensión pulmonar, enfermedad aguda de montaña, enfermedad crónica de montaña, entre otras, donde nosotros como centros nos enfocamos particularmente en lo que es la hipertensión pulmonar de altura, junto también a lo que es la enfermedad aguda de montaña, la cual es más conocida como el soroche o la puna, presentando síntomas como cefalea, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, mareo y pérdida de conocimiento, lo cual puede llevar a la muerte. Un equipo de expertos del Centro de Investigación de Medicina en Altura CEIMA, perteneciente a la Universidad Arturo Prat, se dedica a estudiar cómo se adapta el cuerpo humano a condiciones extremas en altitudes que superan los 2.500 metros. Desde 2022, el CEIMA ha ampliado sus investigaciones para examinar cómo la altitud afecta específicamente a las mujeres, abordando así una brecha histórica en el conocimiento científico y fomentando una mayor inclusión en la investigación médica. El proyecto de Mujer en Gran Altura es un proyecto innovador y pionero donde se van a estudiar las variables cardiometabólicas de la mujer para saber si existen alteraciones, porque no existe un factor científico de cuántas mujeres podrían estar desarrollando ciertas enfermedades o patologías de gran altura.
Durante décadas las mujeres no eran consideradas en la actividad minera, por ello los estudios se centraron principalmente en hombres. Sin embargo, hoy en día las mujeres son una parte integral de la fuerza laboral y productiva en la región de Tarapacá. Necesitamos generar mayor evidencia científica de las alteraciones o las variables que podrían estar sufriendo las mujeres en gran altura, y principalmente por el aumento de la inserción laboral de la mujer en minería o de las mujeres que pueden estar sometidas a estos distintos tipos de turnos. Por lo tanto, necesitamos generar un aumento de evidencia científica para poder establecer nuevas políticas de salud pública en función del género. Con ello, la labor del SEIMA subraya la importancia de adaptar la investigación a realidades cambiantes del mundo laboral y social. Bueno, el SEIMA es un centro de investigación que ya lleva 28 años en nuestra universidad. Hay una alianza ahí también con el ejército, en Putra en particular, que están trabajando nuestros investigadores con científicos alemanes para poder desarrollar estos fármacos o nutracéuticos. El SEIMA está respondiendo a esta nueva realidad con investigaciones que buscan proporcionar datos más precisos y relevantes para la salud humana en ambientes de altitud. Quiero invitarlos a ser parte de nuestros canales de WhatsApp y Telegram. En un momento regresamos con más información. Seguro la mayoría de nosotros hemos escuchado el concepto del corazón herido. Una metáfora que hace alusión al dolor que puede causar algunas experiencias tan intensas que sobrepasan las emociones. Sin embargo, los daños a este órgano vital tras una experiencia intensa son reales, y en teoría podrían provocarnos la muerte tras un corazón roto. Can you really die of a broken heart? Hi, I'm Dr. Hart. Before answering that question, I want to tell you a story from my early days as a young doctor working in a hospital. One day at the ward, an elderly lady suddenly collapsed in the hallway after she learned of the death of her husband. Her symptoms perfectly matched those of a heart attack, so of course we immediately performed an emergency cardiac catheterization. But contrary to our expectations, we found no blocked artery, as one would expect in a heart attack. Instead, there was a pronounced widening and complete immobilization at the tip of the heart. This finding is quite typical for the so-called broken heart syndrome. But how can our mind, how can thoughts and feelings cause such a life-threatening physical condition of the heart? Our mind, our heart, and our whole body are very well connected. Severe psychological stress, such as the loss of a loved one, for example, can lead to the broken heart syndrome. The suspected cause is a damage to the heart tissue after an excess exposure to stress hormones. Patients can sometimes die from the cardiac arrhythmia this disease can cause. So, in theory, yes, it is possible to die of a broken heart, but it doesn't happen very often. Situations of sudden and intense emotional pain can affect our hearts just as ongoing stress can. And for the most of us, this second case occurs much more frequently. It can pave the way for a whole bunch of undesirable conditions like high blood pressure, constant inflammation, and fluctuations in our blood sugar levels. In the long run, these can lead to heart attacks, strokes, and the like. People under stress also adopt more unhealthy habits. We are less conscious of what we eat, we smoke more, and we sleep less. So, what can we do? First and foremost, if you suffer from a serious mental issue like depression or anxiety, please seek out professional help. Second, you can practice and learn to let thoughts
pass you by just like clouds in the sky, even the unpleasant ones. Anyone can learn how to eat it too. And third, take chronic stress seriously. Even if you can't measure it as easily as blood pressure or cholesterol, it's still a very dangerous risk factor. So learn to manage your stress effectively and start setting aside half an hour of daily me time today. Take this time just for yourself to relax and to do whatever makes you happy. Remember, mind, body, and soul. A healthy heart needs a healthy attitude. Make sure to relax. Be good to yourself. Sudán enfrenta una grave crisis humanitaria. El conflicto armado y la inestabilidad política han sumido al país en el caos, agravando la escasez de alimentos y recursos básicos. En este escenario, un gran número de personas sufren las consecuencias de la inseguridad alimentaria, mientras la violencia impide que la ayuda llegue a quienes más lo necesitan. Hayat Mustafa tuvo suerte de escapar de un ataque de las fuerzas de apoyo rápido en su ciudad, Geneina, pero fue testigo de su brutalidad. Atacaron a mi vecino y quemaron su casa. No le dispararon, pero lo amarraron y le prendieron fuego. Murió quemado. Ella fue forzada a abandonar su granja en Darfur y tuvo que luchar para encontrar suficiente comida para sus hijos. Al llegar al campo de refugiados en Chad, las condiciones no eran tan buenas como esperaba. No había suficiente espacio ni comida o agua potable. La mayor parte del tiempo solo tenían una comida al día. Después, su hija Malak Hafiz empezó con diarrea y fiebre, signos de malnutrición. Estoy preocupada por ella porque no ha mejorado en mucho tiempo. No encontramos ningún tratamiento e incluso tras llevarla al hospital, tampoco mejoró. El médico Jerome Fritsch ha visto a muchos niños como ella llegar al único hospital del campo en los últimos meses y teme que la situación empeore. La principal razón es la falta de comida, especialmente para quienes vienen de Sudán. Ellos dependen de la ayuda humanitaria que no es suficiente. Es una de las peores crisis de refugiados de todos los tiempos y siguen escaseando el agua y la comida. Más de 600.000 personas han huido al vecino Chad desde que empezó la guerra en abril de 2023. Las organizaciones de ayuda están desbordadas. La asistencia alimentaria padece una infrafinanciación crónica. Solo el 19% de los recursos solicitados por el Programa Mundial de Alimentos han sido provistos por los países donantes. En el propio Sudán, al otro lado de la frontera, la situación es peor. En un campo con casi 500.000 de desplazados cerca de la ciudad de El Fasher, en Darfur del Norte, se declaró la hambruna. El Fasher ha estado sitiada por las fuerzas de apoyo rápido que imposibilitan la entrega de alimentos para los refugiados. Teníamos un equipo de Médicos Sin Fronteras en El Fasher, pero tuvimos que detener el proyecto allí, luego de que bombardearan el hospital. Es difícil imaginar por lo que han pasado las personas que ayudamos. Mohamed Ali, de 11 años, resultó herido por la artillería en El Fasher y luego contrajo malaria mientras iban al campo de Zamzam. Su madre está desesperada. Necesitamos urgentemente que vengan a ayudarnos las organizaciones de asistencia. Estamos muriendo de hambre. El hambre enferma a nuestros niños y la lluvia lo empeora todo. Solo les podemos dar nueces para comer. Mi hijo está enfermo por el hambre. De vuelta en el hospital de Chad, Hayat se encuentra aliviada de que su hija finalmente esté mejorando, pero le preocupan sus familiares que quedaron en Sudán. Tras la reciente declaración del virus Mpox como emergencia sanitaria mundial por parte de la OMS, los gobiernos de distintos países están priorizando la vigilancia epidemiológica para diagnosticar con anticipación y rastrear posibles casos. Pues la infección, que ha salido de su lugar de origen, está recorriendo el mundo, con una alarmante facultad para generar mutaciones más resistentes y mortales. Argentina ordenó el aislamiento durante varias horas en el río Paraná de este buque carguero proveniente de Brasil debido a un caso sospechoso de Mpox.
Se trata de un barco cerealero proveniente de la ciudad de Santos, en el sureste de Brasil, con bandera de Liberia. Tras notificar el caso sospechoso, las autoridades sanitarias de Argentina ordenaron aislar al paciente y al buque, mientras se realizaban los estudios correspondientes. Al mediodía del miércoles se informó que el paciente dio negativo a Mpox y que se trataba de un caso de varicela. El barco, que permanecía fondeado en el ingreso al puerto San Lorenzo de Rosario, fue liberado. Desde 2022, Argentina ha registrado algunos casos de Mpox, pero ninguno de la variante detectada recientemente en África y que mereció una alerta especial de parte de la Organización Mundial de la Salud. El gobierno ha dispuesto un refuerzo de todas las medidas de vigilancia epidemiológica, especialmente en zonas de fronteras. Algunos tipos de cáncer pueden ser transmitidos de generación en generación a través de mutaciones genéticas. Aunque no todas las personas con predisposición genética desarrollarán la enfermedad, quienes heredan ciertos genes tienen un mayor riesgo de padecerla. El estudio de los genes ha permitido avances en la detección temprana de cáncer y el desarrollo de tratamientos, ofreciendo esperanza para quienes enfrentan este desafío de salud. ¿Es hereditario el cáncer de mama? El cáncer de mama sí es hereditario, representa del 5 al 10% de todos los casos reportados. Este generalmente es asociado a mutaciones en genes como el BRCA1 y BRCA2. El 90% restante puede tener algunas contracturas genéticas, sin embargo estas son esporádicas, lo cual significaría que estas no son hereditarias. ¿Puede prevenirse el cáncer de mama? El cáncer de mama es prevenible. Tenemos diferentes maneras de cómo prevenirlo. Una de ellas puede ser teniendo una alimentación balanceada, baja en grasas saturadas, evitar el consumo de alcohol y tabaco. También realizarse la autoexploración después de los 20 años. Generalmente la recomendación es durante el 5.º día del ciclo menstrual. También realizándose mamografías a partir de los 40 años de edad cada 2 años y a partir de los 50 años anual. ¿Los hombres pueden padecer cáncer de mama? Sí, la respuesta es correcta. Pueden padecer cáncer de mama, aunque es un porcentaje mucho menor, representando menos del 1% de los casos reportados a nivel mundial. Este generalmente se asocia principalmente a trastornos hereditarios, como por ejemplo las mutaciones BRCA1 y BRCA2. También antecedentes familiares de cáncer de mama en hombres, pacientes que recibieron radioterapia en la región del pecho, así como pacientes que recibieron tratamientos hormonales con estrógenos, como los pacientes con cáncer de próstata, están propensos a presentar cáncer de mama. Gracias por acompañarnos en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, especializado en ciencias médicas y tecnología enfocada en salud. No se pierdan las emisiones de Ciencia, Tecnología y Cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. Agradecemos también a las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y Deutsche Welle. Visiten noticiasnsc.com y síganos en redes sociales. Nos encuentran como NSC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.